Listo, ya estamos en vivo. Entonces, muy buenas noches. Mira que estamos aquí a las 2. Ahí está, ya está. Todavía no pueden ver a mi invitada especial. Entonces, buenas noches con todos. Hoy vamos a hacer otro capítulo más de casos de la vida real. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Pero primero ya saben que tengo que compartir para que más personitas nos escuchen. Así que bueno, vamos a esperar unos minutitos, vayan saludándome, vayan diciéndome sus nombres, desde dónde me escuchan, ¿sí? Mientras yo voy compartiendo. Vamos a hablar de la frustración. Así que todos los que por ahí sientan que no están logrando conseguir lo que quieren en la vida y se están sintiendo mal con eso, entonces esta charla es para ustedes. Ya saben que demoramos un par de minutitos nomás para comenzar. Ahí está. Ya veo el videito. Vayan compartiéndolo con todas las personas que les gustaría que nos escuchen. Uy, ya, espérenme un ratito. Una pequeña falla técnica. Ahorita lo arreglamos. Muy bien, ya veo 9 personas por ahí. Ya saben que nosotros comenzamos cuando ya estamos en 50. Suben rapidito. Si ustedes lo comparten mejor, vamos a subir más rapidito. Sí, ya está. Vamos a esperar aquí que salga. Que Jean-Pierre me diga, ¿verdad? También ustedes ayúdenme diciéndome si me escuchan claramente, si me están viendo bien, si el internet no está fallando. ¿Sí? Y ya está, ya está. A ver cuántos vamos. Ahí está. Ahí veo que me están compartiendo ya. A ver, dice por aquí, dice por aquí Jean-Pierre que ya se escucha bien. Buenas noches, Giovanita, que está aquí siempre presente, gracias por estar aquí. B. Noemi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Libby? Buenas noches, buenas noches. A ver, llevamos en veintitantos. Vamos a esperar que se vayan uniendo más. Gracias por estar aquí. Ya saben que todas las semanas estamos haciendo un capítulo más de casos de la vida real. La idea de este segmento es que yo voy invitando a personitas que han pasado por problemas emocionales, vamos a llamarle, emocionales, conductuales, así como lo que puede estar pasando tú en este momento. Y bueno, lo que hacen ellas es compartirnos un poco de cómo ellas se sentían antes, cómo se sienten ahora y qué es lo que pudimos o lo que pudieron, ¿no? Entender, aprender y pues lo comparten ahora con ustedes. ¿Qué tema toca hoy? Me pregunta Raúl. El tema de la frustración. Así es, vamos a hablar de la frustración. Ya está, entonces, a mí siempre me da pena hacerlos esperar. Así que bueno, ahí estamos subiendo un poquito más y ya, voy a comenzar. Buenas noches María, María del Pilar, Patricia Meléndez, justo están entrando, siempre demora un poquito. Patricia, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar aquí. Ya saben que los que no pueden asistir en vivo, normalmente hago estas charlas martes o jueves, los que no pueden asistir en vivo pueden ver la grabación en el Facebook, en el canal de YouTube, ¿sí? Así que está bien, Yampi se ve bien, no hay ningún problema con la señal. Listo, muy bien. Entonces creo que es momento de empezar. Muy bien, entonces buenas noches con todos. Como les decía, este es un capítulo más de Casos de la Vida Real. Aquí vamos tocando temas del día a día, pero no solamente los hablo yo, sino que invitamos siempre a una persona para que ustedes vean que esto es de la vida real, que esto no solamente les pasa a ustedes, nos pasa a muchas personas. Y además también la idea esta de invitar es para que ustedes sepan que esto que están pasando en estos momentos puede ser superado. Puede ser superado. Hay forma, no eres un caso perdido, ¿sí? Porque a veces nosotros pensamos eso.
Así que bueno, buenas noches Rita, buenas noches Mariela y vamos a dar la introducción del tema. Hoy vamos a hablar de, ¿te sientes frustrado con tu vida? ¿Sí? ¿Te ha pasado que te has puesto objetivos, te has puesto metas, has hecho de todo para intentar cumplirlas y sientes que no logras alcanzar lo que quieres, se van pasando los años, de pronto sientes que te estás envejeciendo, sientes que el tiempo se te pasó, que no logras conseguir lo que tú quieres y comienzas a sentir esto, comienzas a sentir esta sensación que le llamamos frustración, ¿sí? Que se siente así como que en un momento ya no te da ganas de intentar más, te sientes desmotivado, te sientes perdido, te sientes vacío y, y en algún momento te preguntas, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Será que no puse suficiente de mi parte? ¿Será que la vida se le ha enseñado conmigo? A veces pensamos, ¿por qué a los demás les toca? A mí no me toca, ¿no? Y bueno, hay distintos casos. Hay el caso de las personas que sienten que no pusieron suficiente de su parte y entonces solo sienten frustración con culpa. Y hay otras personas que no, que sienten más bien que sí pusieron todo de su parte, pero a pesar de todo no consiguen lo que quieren y no entienden por qué. Entonces, vamos a hablar hoy de esto. Buenas noches a todos. Van entrando más. Ya estamos casi en 80 personitas que nos están escuchando. Y para hablar del tema de hoy, he traído una invitada muy especial que dice que está un poquito nerviosita, pero no creo. Ya ha estado conmigo acompañándome en varias charlas, ya ha contado tu testimonio varias veces. Así que bueno, ella está aquí con nosotros. Se escucha otra voz, me dicen por ahí. A ver, me dicen los demás. ¿Sí? Y tú me dices, Angie, ¿puedes comenzar? Espera un ratito. ¿Sí puedes? Un ratito me dice. Muy bien. Entonces, como todavía tengo que esperar al invitado especial un momentito, yo voy a ir dando una pequeña introducción. ¿Sí? Sí, ya está, me dice, ya está. Listo. Entonces, solamente una cosita pequeña quiero decirles antes de presentar a Angie. Y es que estuve analizando cuál es la idea principal que quiero llevarles hoy. Y me quedé pensando en qué es lo que nos hace sentirnos frustrados, qué es lo que nos hace sentir esta sensación cuando no logramos lo que queremos lograr. Y vino a mí esta idea. ¿Será que nosotros nos convencemos de que necesitamos lograr esas cosas para poder estar bien, para poder ser felices, para poder ser alguien en la vida, para poder valer? Y tal vez cuando no lo logramos, porque simplemente eso no es para nosotros, comenzamos a sentirnos mal. No porque no lo hayamos logrado, sino porque nos hemos acostumbrado a definirnos con las acciones, a creer que valemos dependiendo de lo que logremos. ¿Será que realmente lo que nos hace sentir frustración no es que no logremos algo, sino que creamos que debemos lograr eso, que nos contemos historias nosotros mismos y quién dice, ¿no? ¿Quién dice que realmente eso es para nosotros? Entonces, vamos a hablar un poquito, ya no quiero hablar más, para que ya ingrese Angie, que creo que ya está lista. Sí, vamos a ver cómo es esto, vamos a verlo en un caso de la vida real. Aquí, a ver qué nos quiere compartir hoy. Bueno, aquí está Angie Oliva, se los presento. Hola Angie, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Uy, estás silenciada, ya te desmuteo, ya Ay, está, ahora sí, te escuchamos. ya, ¿qué tal? Sí, sí. Hola Diana, buenas noches. Buenas noches a todas las personas que nos están Bueno, viendo, que nos están sintonizando en casos de la vida real. Y bueno, acá contenta de poder compartirles un poco de cómo yo vivía mi frustración.
¿no? Perfecto. Antes de poder conocer este entendimiento y después. Muy bien. ¿Verdad que me olvidé de presentarla a Angie y decir que Angie es una de las personitas que ha participado en uno de nuestros programas del año pasado? Para los que no nos conocen, nosotros hacemos programas de transformación de vida basados en un entendimiento muy bonito, muy profundo y muy maravilloso que nos ha permitido hacer muchos cambios a mí, a Jean-Pierre y a todas las personitas que lo han ido conociendo. Así que bueno, cuéntanos, Angisita. No importa la huella que haya por ahí. Tú concéntrate en este momento, en lo que de corazón quieres compartirnos y así vamos fluyendo. Listo. Cuéntame un poquito cómo fue que vivías esta situación antes. Bueno, voy a contarles un poco acerca de mí. Yo, ¿se me escucha bien? Sí, ya, ok. Si te pegas el audio, Bueno, mejor. Uh-huh. ya, listo. Listo. Bueno, acerca de la frustración, yo antes me acuerdo que me identificaba mucho con las circunstancias que me podían pasar o que me tocaban vivir. Me acuerdo que desde muy pequeña mis circunstancias en ese tiempo para mí no eran las mejores. Para empezar, vivir la separación de mis padres era algo que a mí me chocó bastante porque al poco, o sea, fue un tiempo que me enteré que mi papá tenía otra familia y al poco tiempo me enteré que mi mamá iba a rehacer su vida con otra persona, incluso ya vivían juntos. Y entonces yo no asimilaba esa idea, porque yo decía que una familia debe ser conformada por una mamá, una papá, hijos, y que así debía ser. Entonces me acuerdo que cuando pasé por esa situación, yo tenía más o menos 13, 14 años, en la época de la adolescencia, me solía Uh-huh. comparar desde allí, me solía comparar con mis compañeros, con mis compañeros del colegio, A me ver, solía Angisita, comparar. perdóname que te corte, pero te tienes que pegar un poco el audio porque por acá me están diciendo, así como estoy yo, así, pégate el audio a la boca mientras hablas Ok, ok. para que te puedan escuchar perfecto. Entonces nos estabas contando un poquito de cómo te sentías antes con este tema de la frustración y te quedaste contándonos que antes solías compararte mucho con los demás. Comparabas mucho las situaciones que tú vivías con las situaciones que vivían los demás. Cuéntanos. Exacto. Comparaba mucho esta situación de por qué, por ejemplo, me tenía que pasar eso, porque a mí me sentía eh, como víctima de las circunstancias y entonces eso hacía de que yo me comparara con las demás personas. Me acuerdo que me comparaba mucho con mis amiguitas, que en ese tiempo estaba en el colegio, que cuando íbamos a hacer trabajos grupales, ellos estaban aparentemente, pues no, una familia feliz como la que yo quería y que yo no Uh-huh. podía vivir a su vez, ¿no? Y bueno, fue una de las cosas que me tomó trabajo aceptar la separación de mis padres. Luego de esto, me acuerdo que yo le había perdido ciertas ganas de querer seguir existiendo. Le había perdido como que cierto sentido a la vida, siendo muy jovencita. Uh-huh. Entonces yo me empezaba a hacer preguntas hacia mí misma, ¿no? ¿Qué propósito tengo de vivir? Porque ya que me sentía eh, una persona que me pasaba lo peor, entonces, ¿para qué yo vine a este mundo? Decía. Y a tan corta edad, mucho me identificaba con ¿De eso. qué edad te Creo que estamos hablando? 13, 14 años más o Ah, menos a pequeñita. esa edad. Sí. Ok. Y ahora que recuerdo, me parece muy curioso, ¿no? Por cómo todos los adolescentes pueden en esa etapa pensar que una situación les identifica mucho, ¿no? Y recuerdo que sí, mis ganas de vivir no eran muchas y recuerdo que empezaba a hacerme esas preguntas, ¿no? Que por qué, cuál era el propósito de vivir. Em, y entonces en esa búsqueda de respuesta me acuerdo que me empezaba
aferrar un poco en lo que decía la Biblia. Yo lo interpretaba, empezaba a leer la Biblia, oraba bastante y lo interpretaba. Entonces, en el transcurso de los años, me creí un paradigma muy fuerte, ¿no? Buscando esa respuesta de cuál era el propósito de mi vida. Me creí un paradigma de que yo había venido a este mundo para poder ayudar a los demás y poder ayudar y sobre todo a las personas más cercanas a mí, que bueno, ahora es mi familia, pues, ¿no? Me acuerdo que mi único motivo para vivir, digámoslo, yo misma me lo había puesto que era eh, para poder ayudar a mi familia, ya sea económicamente, sea, ¿no? Anímicamente. Entonces me acuerdo que terminé, estudié una carrera técnica, me gradué, mis primeros años de trabajo, me acuerdo que estuve como 2 años trabajando 12 horas. Después de trabajar 12 horas, ir a mi casa, cenar, dormir, al día siguiente volver a ir a trabajar, volver a trabajar 12 horas. Entonces como que ya le volvía a perder el sentido de mi vida, digámoslo así. Entonces yo Ahí, decía, ahí permíteme intervenir un ratitito, solamente para recalcar esto que estás compartiendo, porque a veces muchas mamás se comunican con nosotros y tú ahorita has mencionado que a los 13, 14 años ya le habías perdido el sentido a tu vida y solamente pues eh, habías vivido ciertas circunstancias, me imagino, retantes como muchos de nosotros, pero ¿cómo es posible que a esa edad podamos llegar a perderle el sentido a nuestra vida, no? Es interesante que las mamis escuchen porque a veces no comprenden qué es lo que le está pasando a sus hijos y sería bueno siempre poder acercarnos a conversar con ellos, ¿no? Porque realmente esto puede estar en la mente de un adolescente, ¿no? El hecho de ya no querer vivir, ¿no? Y no es porque le estén pasando grandes cosas, cosas terribles o porque no se merezca la vida, simplemente porque está interpretando muchas cosas que no son, está entendiendo muchas cosas que no son, se está definiendo como que las circunstancias la marcan, como que la hacen una persona menos, más débil, más uno comienza a llenarse de etiquetas. Por eso es muy importante la comunicación que ustedes la tengan con sus niños, ¿no? Ella nos está comenzando a contarnos cómo fue su experiencia desde muy niñita, ¿no? Entonces, es interesante, esta es una de las cosas que en el caso de Angie, ella se creyó y puede pasar con otros niños, ¿no? Y es que ella se creyó esta idea de que la única forma de que ella sea feliz es ayudando a los demás. Y ahora van a ver cómo una idea que se asienta en tu cabecita, una interpretación que uno tiene desde niño, puede traer pues toda una serie de consecuencias en tu vida futura. Entonces ella nos va a ir contando cómo esto le llevó a esta sensación de frustración. Cuéntanos, Angicita. bueno, Eh, bueno, ya después cuando en el transcurso de los años, ya yo empecé a trabajar los primeros años en una empresa. Entonces lo venía viviendo así, de esa manera en la que yo me había creído que mi propósito era ayudar y tenía que ayudar económicamente y en todos los sentidos a mi familia. Uh -huh. Entonces, ya como tenía ya cuántos años, veintitantos años, empecé como yo solía siempre a identificarme con las circunstancias, con lo que yo era y lo que yo lograba, me planteé como que digamos una meta. Me planteé la meta de querer ser alguien en la vida, de querer estudiar una carrera profesional para yo poder tener un título y poder, entre comillas, ganar más. ¿Para qué? Para poder ser más feliz, para tener las comodidades, para ser más feliz, para comprarme una casa, para comprarme un auto, qué sé yo. Uh -huh, uh -huh. A mí me gustaría no Entonces, intervenir, chiquitito, solamente sí, para ir sí, dando las ideas. Y es que quiero que vayan viendo todo esto muy interesante que nos está compartiendo Angie, porque quiero que vayan viendo cómo se va creando esa sensación de frustración en nosotros, ¿no? Primero se instala una idea en nuestra cabeza de qué es lo que deberíamos hacer. En el caso de ella fue, tengo que hacer felices a los demás,
comenzando por mi familia, y eso implica emocionalmente y económicamente, para yo poder ser feliz. Tengo que lograr tal cosa y tal cosa y tal cosa para ser alguien en la vida. Eso lo tenemos aquí bien metido todos. Nadie acá se considera suficiente con haber nacido. Aquí, a partir de no sé qué edad, comenzamos a meternos ideas a la cabeza que para poder tener un valor, para poder ser alguien, tenemos que lograr cosas. Entonces, vamos viendo qué más va pasando con eso. Sí, bueno, entonces yo me planteé esa meta, digamos, entre comillas, yo quise estudiar, me acuerdo que me puse a averiguar todas las universidades, decía, bueno, me había puesto a trabajar por un tiempo para poder ahorrar un dinero y poder matricularme en una academia y prepararme para postular a una universidad nacional, ya que no requería de mucho dinero. Entonces, así yo ya había planeado, tenía todo planeado, ya había renunciado a mi trabajo de 12 horas, entonces yo dije, ya voy a matricularme en la academia, voy a estudiar y ya, pues voy a tener más plata, voy a lograr lo que yo quiero. Entonces, cuando lo fui haciendo así, sí renuncié a mi trabajo, me matriculé en una academia en la pre de la Villarreal, iba a postular a la Villarreal. Sí me llegué a matricular. Estuve asistiendo las 2 primeras semanas cuando de repente me enfermé, ¿no? Me enfermé, me dio una apendicitis que se complicó y se volvió a peritonitis. Entonces me salvé, me operaron, estuve en como 2 semanas en el hospital y por un momento sentía de que me iba, de que de eso no le iba a contar. Pero estando allí en el hospital, creo que fue una de las veces que sentí con mayor intensidad la frustración, porque yo había planeado algo con tan detalle, que tanto tiempo voy a trabajar, tanto tiempo voy a ahorrar y luego voy a matricularme y luego voy a hacer esto, como que si todo estuviera en mis manos, ¿no? Mm, Como si todo dependiera de mí. eso también es muy interesante. Voy a cogerlo para hablar un poquito porque otra de las razones por las cuales van haciendo esta sensación de frustración es porque creemos tener el control, ¿no? Creamos en nuestra cabeza cómo debe ser nuestra vida o cómo debe pasar las cosas, según yo lo creo y luego si no se cumple yo sufro. Entonces voy diciendo, es así, es así, es así, es así, pero como se habrán dado cuenta, la vida no va pasando como uno se la cree en su cabeza. Y entonces, ¿qué pasa? Uno comienza a sentirse frustrado. Pero nuevamente repito, no porque esté mal que haya ocurrido que ella se tenga que enfermar o que ella, no sé, se haya demorado en ingresar aquí o haya tenido que trabajar 12 horas. O sea, lo que va pasando en tu vida no es realmente el problema, sino lo que tú te vas creyendo en tu mente. Porque tu mente todo el tiempo te va diciendo, no, así no debe ser. Así debe ser. Uno, dos, tres. Paso uno, paso dos, paso. Y si no es así, ya no estás mal, ¿no? Entonces, el tanto pegarnos a esa idea hace que uno comience a sentir esa sensación de frustración con uno mismo, ¿no? Uh -huh. Sí, así tal cual lo sentí. Creo que fue una de las veces que lo sentí con mayor intensidad, esa frustración. Entonces, creo que de alguna manera eso no hacía que mi recuperación sea rápida, porque estaba todo el tiempo dándole haciéndole caso a lo que mi mente me decía, ¿no? Que nunca vas a lograr nada, así como vas, que los años van a pasar. Mira, y siempre me comparaba, y siempre me comparaba. Mira que tu compañera de colegio ya es abogada, mira que tu otra compañera del instituto ya tiene una carrera y es ingeniera. Y me comparaba. Eso me hacía que yo me sienta pequeñita, que yo me sienta menos, que yo me sienta insuficiente. Cuando ya empecé a recuperarme, me acuerdo que volví a trabajar, tuve que volver a empezar de cero, porque ya todos los ahorros que hasta ese momento había tenido supuestamente para estudiar, ya se me habían ido en todo lo que yo me había enfermado. Y aparte que después de la operación tuve que estar en descanso médico como 3 meses más, entonces todo ese tiempo para sobrevivir, todos mis ahorros se acabaron.
entonces tuve que volver a empezar. Volví a empezar en otro trabajo, Ujú. ¿no? En otro Es trabajo, decir, es decir, que las cosas no fueron saliendo como tú las habías pensado y como tu mente te dijo que tenían que ser. exacto, exacto. Y el apegarme a la idea de que debió ser de esa manera era lo que me hacía sentir esa frustración muy fuerte, ¿no? Luego cuando empecé a trabajar nuevamente, empezar de cero, supuestamente yo decía, pues no, no me voy a rendir, voy a ser optimista, voy a conseguir lo que yo quiero. En esa temporada me volví a enfermar. Esta vez me dio una enfermedad en el pulmón, que, que fue una infección fuerte, que tuve que llevar un tratamiento por 6 meses y casi ya me estaban obligando a renunciar en el trabajo porque ya no podían darme mucho tiempo de descanso médico. Ujú. Y entonces, nuevamente, mi mente empezó a hablar, que no te salen bien nada, no te sale bien nada, que estás, que por las puras planificas algo, si al final nada lo haces bien. Entonces, me volví a enfermar. Ujú. Y quiero aprovechar para, ya que lo has mencionado, para invitar a las personas a que se den cuenta, como siempre les digo, en todas las charlas que hago, invitarles a que se den cuenta de esa, no sé cómo llamarlo, de esa vocecita, de ese diablito que tienen aquí en su cabecita todo el tiempo hablándoles y hablándoles, ¿no? Hablándoles que las circunstancias se las definen, que tienen que lograr tales cosas para ser alguien, que su vida tiene que ser así, 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 si no es así, no vales nada. Y es solamente una voz con la que uno, cuando no es consciente de ella, cree que uno es ella, ¿no? Uno cree que es esa voz. Entonces, todo el tiempo, si la voz le dice, ah, eres un fracasado, fracasado te sientes. Si la voz te dice que tienes que lograr tal cosa, pues vas por eso, ¿no? Y todo el tiempo estás como supeditado. Pero ¿qué pasa cuando uno comienza a separarse un poco de esa voz y darse cuenta que sí, todos tenemos una vocecita que nos dice cosas, pero no necesariamente son la verdad, no necesariamente nos ayuda a escuchar esa voz y hacerle caso. Entonces, bueno, cuéntanos cómo fue en tu caso. Sí, en esa época me acuerdo que cuando me enfermé, la segunda parte de frustración también, o sea, se vivió con mayor intensidad. No fue la segunda vez que lo vivía con mucha intensidad. Como siempre comparándome. Y la pregunta, ¿no? ¿Por qué no puedo lograr aquello que yo me proponía? Si se supone que la finalidad era para un bien, para un bien. Y bueno, en ese momento me acuerdo que ya pasé el tratamiento por 6 meses, luego volví al trabajo, pero volví al trabajo con una cierta, con una, con una cierta tristeza, con un cierto desgano de ya no querer hacer más cosas, porque al final, si todo lo que lograba salía mal o todo lo que planificaba no se daba, ¿para qué seguir intentando? Sí me dio una época eso, de ya no querer hacer mucho. Cuando empecé a ver así, tener esa opinión acerca de los logros de la vida y lo que yo tenía que hacer para ser feliz, me encontré con el mundo del desarrollo personal tradicional, entré al mundo de hacer el negocio de redes de mercadeo, donde me dio, donde me dio la posibilidad de que uno no necesariamente tiene que estudiar para triunfar en la vida, pero yo seguía con ese pensamiento que sí, tenía que triunfar sí o sí, que ya me había pasado esto, me había pasado tal cosa, pero tenía que triunfar sí o sí, y que esta oportunidad de redes de mercadeo iba a ser la oportunidad. Yo sé que a veces este tema de redes de mercadeo creo que ahora es muy común porque la mayoría creo que lo hace. No estoy diciendo nada en contra contra las redes de mercadeo, sino que yo estoy contando cómo vi la posibilidad de ver este, enten- este, este perspectiva del optimismo, ¿no? De verlo todo positivamente.
Hice por un tiempo este negocio, pero me acuerdo que no todos los días tenía ganas de agarrar y de hablar con la gente para ofrecer un producto, por más bueno que sabía que era, no todos los días tenía ganas de hacer eso, porque había días que me sentía triste, me sentía fatal, había días que ese pensamiento de frustración venía a mí sin que yo lo planeara y no lograba que yo tenga esta actitud de optimista que tenía que tener y que vender a la gente. Claro. Era algo como que, ujú, Ahí, por era, ejemplo, sí, una cosita chiquitita, solamente ahí, por ejemplo, quería resaltar, quería que tú veas también esta búsqueda que uno hace hacia afuera, ¿no? No está resultando con estudiar, ya, probemos esto de acá, ¿no? Y probemos luego esto de acá. Y creo que todos hemos estado en esa búsqueda en algún momento, ¿no? Y vamos buscando siempre con la idea de eso, allá, ahí sí voy a ser feliz. Ahí sí voy a conseguir eso que tanto anhelo. Ahí sí, cuando logre esto, ahí sí ya voy a ser alguien, ¿no? Y nos vamos siempre chocando contra la pared. ¿Por qué? Porque como les digo en todas las transmisiones que hacemos, nunca está afuera. Nunca tu tranquilidad, tu felicidad o tu no sentirte frustrado está afuera. Está en un logro externo. Está en conseguir una pareja o ser mamá o hacer un negocio. Siempre está en que puedas ser consciente de esta vocecita que está aquí, porque esta vocecita es la que te va a seguir acompañando al siguiente negocio y al siguiente lugar y a todo lo que intentes en tu vida. Entonces, tú tienes que hacerte consciente de esta vocecita, pero además, lo que va a hablarnos Angie al final, es hacerte consciente de ti mismo, de quién eres más allá de esa voz y más allá de lo externo y de las circunstancias y de los logros. Es la única manera de que uno puede encontrar su tranquilidad, ¿no? Dale, sí, cuenta. sí, me acuerdo que en este mundo del desarrollo personal tradicional yo conocí el mundo del optimismo, ¿no? Que tenía que vender junto con los productos, tenía que vender mi actitud y no siempre tenía la mejor actitud. Hay días no quería hacer nada, simplemente quería echarme a la cama y simplemente dormir. Entonces ahí fue donde se fue sumando la culpa, porque, o sea, como que yo quería algo, pero no era capaz de hacerlo. Me empecé a sentir, ¿no? Como que algo está pasando conmigo, algo está pasando, porque quiero lograr algo, porque ahí está mi felicidad, pero en el momento que tengo la oportunidad no lo hago, o sea, ya se sumó la culpa. Creo que eso es algo muy común que se lo he escuchado a un montón de personas. Me pasa a mí, nos pasa a todos. ¿Por qué si supuestamente quiero algo, por qué no me pongo las pilas para lograrlo, ¿no? Ujú. Pero nuevamente la respuesta que nos damos en ese momento va hacia afuera. Nuevamente la respuesta es, ay, está mal, que no esté poniendo todo de mí, que hay un problema conmigo. Y les digo hacia afuera, a pesar de que me refiero a conmigo, porque ahí tampoco es la respuesta, es más adentro. Entonces, nunca el problema va a estar en situaciones externas y ni siquiera en ti tal cual como crees ser. O sea, en ese concepto que tienes de ti, tampoco está la respuesta. Está más allá de ese concepto que tienes de ti. Entonces, es interesante que nos cuentes esa experiencia porque creo que aquí todos nos podemos sentir muy identificados contigo, ¿no? Creo que todos nos hemos hecho esa pregunta en algún momento de ¿por qué si quiero esto no me pongo las pilas, no hago algo para lograrlo? ¿Por qué quiero estar tirada? Y no entendemos lo que nos lleva a estar tirada, ¿no? Sí, y creo que fue eso la tercera etapa de mi frustración más fuerte. Entonces, viví muchos años persiguiendo un pensamiento que me decía que tenía que hacer algo Ujú. para poder yo lograr ser feliz, para poder sentirme completa.
En este caso yo no me aferraba a una relación, porque también a veces solemos aferrarnos a relaciones de pareja, sino ya me aferraba a cosas, a metas que yo tenía que lograr. Igualito tipo una cierta dependencia por una pareja, yo tenía dependencia por estas cosas externas. Ujú, Y bueno, dejé de hacerlo, dejé de hacer este tipo de negocio porque simplemente no sentía de que iba a tratar de mostrar algo que yo de repente, en verdad, en ese momento no quería hacer, que era mostrar la cara de que siempre todo va a salir bien y de positivismo, ¿no? Dejé de hacerlo, me acuerdo, y empezaba a cuestionarme mucho. Creo que fue una época en que yo me sentí una frustración bien fuerte, me comparaba, me seguía comparando más con cada persona. Y luego fui viviendo mi vida así, como que con esa sensación de que me faltaba algo o que si toda la vida se iba a pasar anhelando solamente cosas sin poder materializarlas. Vivía en esa incertidumbre, ujú. ¿no? Hasta que creo que ya llegamos a esa parte, Sí, hasta sí. que, ¿sí? Creo que llegamos a esa parte ya donde por cosas de la vida, casualidad o no sé, vi una publicación en Facebook que Diana compartía, tú compartías acerca de eh, cómo dejar de sufrir por amor. Aunque en ese momento no era mi caso, me puse a leer porque siempre me gustaba leer. Y Ujú, me hizo mucho sentido lo que compartía Diana, me hizo mucho sentido porque era algo que yo nunca lo había escuchado, era algo muy diferente al desarrollo personal tradicional que yo había escuchado ya anteriormente, que incluso hasta llegaba a hacerme mis mapas de sueño. Me acuerdo que en esos tiempos me hacía mis mapas de sueño y tenía que visualizar, tenía que ver lo que yo iba a lograr, ujú, ¿no? Pero cuando leía a Diana, habían varias cosas que decía en su texto y que me hacían mucho sentido. Entonces, empecé a averiguar más acerca de lo que ella enseñaba, acerca de lo que daban a conocer, y así fue que me fui involucrando más en este entendimiento hasta que me di la oportunidad de poder participar en el programa, ¿no?, de retiro el año pasado. ujú. ¿Y qué fue? Ahora sí, llegó un momento en que nos compartes a todos. ¿Qué fueron esas cosas que tú pudiste entender que te ayudaron a cambiar esta forma que tenías de vivir la vida bajo este sentir de frustración que veo que yo no me sabía la historia completa, la verdad que ahora me la has contado en la mañana, me sabía partes, pero ha sido como repetitivo, ¿no? Como que has tenido ese patrón bien fuerte de pensamiento de frustración, ¿no? De querer lograr algo para sentirte bien. ¿Qué fue entonces? Compártenos lo que tú pudiste entender, lo que pudiste aprender para poder vivir la vida de una manera diferente, para todas las personas que estén viviendo este mismo patrón de la frustración, ¿no? Claro, lo que yo pude comprender lo podría describir como algo muy, muy sencillo y muy profundo a la vez, porque o sea, aparentemente todos nos damos cuenta de que pensamos, ¿no? Pero no somos conscientes de hasta dónde podemos llegar a creer ese determinado pensamiento. Por ejemplo, mi idea de que cuando yo eh, ayude a mi familia o cuando yo logre ser una profesional con un título o cuando yo logre comprarme una casa, yo iba a poder estar en paz, iba a poder ser tranquila, iba a poder ser feliz, ¿no? Entonces, eso no era más que lo primero, un pensamiento que yo me había creído y lo había instalado muy dentro mío, en mi chip. Entonces, por eso digo que es muy sencillo y a la vez es muy profundo, porque cuando tú lo ves de verdad y lo descubres, es como que
te ríes y dices, wow, todo este tiempo estuve, estuve chancándome y estaba culpándome y estaba frustrándome por no lograr cosas y lo único que hacía era estar perdiéndome de mi vida, ¿no? Perdiéndome en mi vida, porque hacemos eso, mientras que nosotros nos vamos creyendo cosas que nos dice nuestra mente, porque creemos que eso somos, nos vamos perdiendo de nuestra vida porque le estamos haciendo mucho caso. Entonces vamos al extremo de comparar lo que nos está pasando ahora con lo que debería de pasar, lo que debería de pasar porque así lo planificamos, ¿no? Pero de ahí también te das cuenta, ¿no? Y dices, ¿y quién dice que debería de ser así como tú crees, ¿no? Es por eso que otra de las cosas que ahora tengo presente y que me permite ahora vivir mi frustración de otra manera es que no tenemos el control, ¿no? De que nosotros podemos planear, planificar, pero no depende totalmente de nosotros que las circunstancias se presenten. Por ejemplo, esta situación de la pandemia, si yo hubiese seguido con ese pensamiento muy, muy metido en mi cabeza hasta ahorita, yo hubiese estado viviendo esta pandemia y esta cuarentena de otra manera, con una frustración mucho más intensa todavía, no sé hasta qué punto habré podido llegar, pero lo hubiera estado viviendo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque hubiese pasado de que igual me hubiese estado planteando metas y ¿qué pasó ahora? ¿Quién es el culpable? La pandemia. ¿Quién más es el culpable? El gobierno. Y todo el Sí. mundo es culpable y nunca puedo hacer nada. Y bueno, algo que también me ayudó a vivir, me está ayudando a vivir mi frustración porque hasta ahora lo siento, pero la diferencia es que ya no me lo creo tanto. Es que me llegó, yo llegué a conectar con esa parte de mí, con ese ser espiritual que soy y que simplemente todas las emociones que vivo estando aquí en la tierra es mi experiencia humana, ¿no? Entonces creo, conectar con esa parte divina mía, con esa parte, con esa esencia, de que pase lo que pase, voy a estar bien, independientemente si logre o no logre cosas, porque la felicidad no está en eso, sino está en poder saber que eres, en poder saber cómo funcionamos y cómo vamos creando todo nosotros mismos, cómo vamos creando nuestra realidad. Creo que fue una de las cosas que me ayudó ahora a vivir mi frustración diferente. Ujú. Siempre es un súper placer para mí escucharlos. Yo estoy en este tiempo, antes de hacer mi charla solo con Yampi, pero ahora estoy invitándolos a ustedes, que son personas que como yo se han sentido pues mal en algún momento, en alguna área de su vida. Y, y pues es muy bonito recordar cómo llegaron, creyendo tantas historias en su mente, eh, sin poder verse, ¿no? Sin poder ver realmente qué son, ¿no? Más allá de todo lo que su mente les decía y los convencía, ¿no? Y me acuerdo mucho el día que tú tuviste esta comprensión. Me acuerdo que fue después del programa, en una sesión extra que tuvimos, y creo que después de eso fue el club. Te vi, pero cambiada, ¿no? Y es muy bonito escuchar cómo ahora pueden compartirnos eh, el, esto, ¿no? Que cuentas que parece tan sencillo, de que uno no se da cuenta de que piensa, pero realmente cuando uno logra hacerlo, cuando uno logra ser consciente de que hay una vocecita hablándole todo el día y que es el no ser consciente de esta voz lo que me hace sentir tan mal, parece muy sencillo en palabras, ¿no? Pero implica, pues, ¿no? Un proceso en que uno va observando, observando, hasta que por fin lo encuentra, ¿no? Lo encuentra y lo ampalla, ¿no? Y se da cuenta de que esto no puede estar manejando su vida, ¿no? Ya lo he estado manejando todos estos años y no puede seguir así, ¿no? Entonces, es muy interesante llegar a detectar cuáles son esos patrones de pensamiento que uno está teniendo y que lo hacen
vivir su vida de cierta manera, ¿no? Justo me acordaba ahora de una clienta que tengo eh, que me compartía, ella me decía, yo sé que mi frustración ahorita es mis hijas, ¿no? Me decía, mis hijas, porque ahora tengo que estar pendiente de sus clases virtuales y estoy harta, no puedo con las tres, es desesperante, no sé qué, no sé cuánto. Me decía, si yo trabajara, ahí sí que feliz sería, me decía ella. Y yo le decía, vamos a ver, le decía, ¿has trabajado antes? Sí, sí he trabajado antes. ¿Y siempre te sentías totalmente feliz? Me decía, bueno, no, ahora que recuerdo, he tenido épocas en que trabajaba y renegaba un montonazo, igual como reniego ahora en la casa. Y yo le digo, claro, porque en realidad no se trata de cambiar de circunstancia para poder ser feliz. No se trata de lograr estar en tal lugar para poder ser feliz, sino de que tú seas consciente de qué te está diciendo tu mente todo el tiempo, qué cosa te dice que eres, que cuando te dice que no vales, que porque no logras, que eres culpable, cuando te compara con el resto y cuando tú le crees. Ahí es cuando se comienzan a sentir todas esas emociones de fracaso, de frustración, de culpa. Pero cuando tú te encuentras con ella, con esa vocecita que te anda contado tantas historias, y por fin la ves como algo externo a ti, es el momento en que puedes mirarte. Y es esto que nos compartía Angie, el lograr reencontrarme con esa parte que está intacta a pesar de todo lo que me pueda pasar en la vida, a pesar de que me enferme, a pesar de que llore, a pesar de que me sienta fracasada, a pesar de lo que sea, esta parte interna mía sigue intacta siempre, siempre, siempre. El poder saber eso, eh, como siempre lo digo, para mí es una de las cosas más bonitas que he aprendido a aprender aquí. El poder saber que a pesar de lo mal, mal, mal que me siento, hay siempre esta parte intacta en mí, que no importa nada de lo que pase, siempre está bien. Eso les juro que es lo que me ayuda a siempre volver a subir, volver a salir, ¿no? A flote. Y es, y es lo que yo los invitaría a que ustedes descubran. Porque todos aquí, no solamente Angie y yo, tenemos una parte intacta, un ser adentro, que no se rompe con nada, que no es menos ni más que el otro, que no depende de tus logros, que simplemente es y está, siempre. Entonces, pero, ¿qué necesito para poder reencontrarme con esa parte mía? Pues ver primero que es el que está ocasionando todos los conflictos, ¿no? Si no me encuentro primero con sino que me confundo todo el tiempo creyendo que yo soy él y le hago caso a todo lo que me dice, pues voy a vivir toda una vida así, de frustración, de preocupación, de culpa, etcétera, ¿no? Entonces Angie nos había estado compartiendo cómo es que ella antes le hacía mucho caso a su vocecita, que le decía que ella tenía que conseguir tal cosa y tal cosa y tal cosa para ser alguien en la vida. Y que un día se le metió una historia que le dijo que si no ayuda a los demás, entonces, ¿qué sentido tiene su vida, no? Imagínense. Entonces, bajo esa premisa comenzó a vivir su vida. Imagínense todo lo que eso te puede conllevar, ¿no? Todo lo que tú podrías hacer. Yo me acuerdo, si mal no recuerdo, que alguna vez me compartiste eso, ¿no? De que, ¿por qué siempre creo que se te acaba la plata? Tú querías, como ahorrabas para poder emprender en algo y me decías como, ¿por qué siempre se me termina gastando? No entiendo, ¿no? Y recuerdo que ese día fue que pudimos ver este pensamiento que está ahí anclado en tu mente, que te decía que la única forma de que tú seas feliz es haciendo feliz a tu familia, ¿no? Y ahí descubrimos que ahí es donde se te iban los ahorros. Entonces, así es como nuestros pensamientos nos pueden dominar. Es tremendo cuando uno se da cuenta. Cómo los pensamientos te dominan y te llevan a sentirte mal, ¿no? En ciertas circunstancias o a hacer ciertas cosas. Entonces, es muy, muy interesante. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más te gustaría compartirnos? ¿Cómo es que tú vives en estos momentos? Porque ya nos has compartido un poquito.
¿Cómo es que tú ves en estos momentos esta idea de tener que lograr tales cosas para poder ser alguien o para poder estar feliz? ¿Cómo lo vives ahora? Bueno, primero siendo consciente de que la voz que me dice que tengo que lograr cosas no soy yo, sino no es más que eh, parte de mi experiencia humana, porque esa voz y ese hábito de pensamiento, ¿no? Digámoslo, el hábito de pensamiento, algo que es algo muy concurrido en nosotros, es que siempre va a estar, pero ya no le creo totalmente lo que me dice. Entonces, cuando tú ya eres consciente de que no eres esa voz, te permites por un momento dudar, ¿no? Si en verdad eso necesito, si en verdad eso necesito para yo poder realizarme, para yo poder sentirme completa. Es ahora así como lo sigo, como lo estoy viviendo. Aparte, ahora eso no quiere decir que tampoco ahora yo me planteé metas. Yo, comenzando ese año, yo me puse metas, incluso te comentaba en la tarde que yo me puse metas, ¿no? Que que quería lograr este año, pero ya no las vivo, no lo vivo como antes, no lo vivo que depende de eso, de mi bienestar, sino lo vivo eh, como un proceso, como algo que sí quiero lograr, pero que eso no me va a definir como persona, que al fin y al cabo lo logre o no lo logre, eso no me define quién soy. Entonces, me puedo plantear metas, pero ya no puedo apegarme o depender de eso para estar bien. Es así como lo voy viviendo. Inclusive, cuando tú empiezas a vivirlo de esa manera, de desapego, como que vas dejándote llevar por este viaje, ¿no? Por este viaje de la vida, como que sientes que todo es como debería de ser. Bueno, eso yo siento, que no es que ya tengas un concepto de cómo debe ser tal cosa, sino que como que ya te dejas llevar y más bien tratas de vivir esa circunstancia que te está tocando vivir. Ujú. Y Eso me gustó mucho cuando me lo mencionaste en el audio que lo ibas a compartir. Hasta me hizo, como lo sentí, profundo, cuando dijiste el poder ponerme metas ahora, o sea, igual que antes, no, pero ya no apegarme a ellas, ya no definirme con ellas que si las logro, ah, ya, entonces sí puedo ser feliz o puedo ser alguien. Y si no las logro, entonces no, soy una fracasada, no. El poder ponerme metas, pero desapegarme de ellas, me dijiste, me permite vivir la vida, me dijiste, o algo así. ujú. Porque me puse a pensar, en el otro caso no vives y no, pues, ¿no? Es como que se No, pasan los días y tú estás en la carrera, ¿no? Como parece que estás en una carrera por acabar no sé qué, no sé si acabar tu vida, pero estás en una carrera por lograr, lograr, lograr y todo el tiempo estás mirando solamente a conseguir eso, 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 eso. Y mientras tanto, pues en el camino hay días que pasan, hay personas, hay cosas que te suceden, hay situaciones y tú como si no existieran. ¿No? Eso me tocó porque creo que a veces tengo mis días así, en que simplemente corro, corro por acabar y por el medio pues se pasan cosas que ni cuenta me doy. Entonces, me tocó mucho eso que dijiste de cuando uno se pone objetivos, pero sin apegarse a ellos y sin definirse con ellos, puede vivir, ¿no? Puede vivir, disfrutar la vida y exacto. sentir eso que dices, que todo lo que está ocurriendo es como tiene que estar ocurriendo, ¿no? Eso también es muy bonito. Muy, muy bonito tu compartir. Me ha encantado conversar contigo, Anisita. Ha sido un verdadero placer. La verdad que siempre es un placer conversar con ustedes. Y el tiempo nos apremia. Estamos como a 5 minutos, las 8. Así que, bueno, solamente si hay algo final que te gustaría decirnos, un tip que le quieras dar a las personas que en este momento se están sintiendo como tú te sentiste antes, una reflexión que les quieras dejar. Em, bueno, creo que siempre nosotros tratamos de definirnos con algo, o con alguien o con algo, ¿no? Con alguna cosa.
Em, Creo que cuando estamos en ese momento de frustración intensa, solamente darle cabida de repente a una posibilidad de que qué tal si no necesitas necesariamente eso que te has planteado que necesitas, que te has creído que necesitas. Dudar por un momento, dudar por un momento si de verdad eso necesitas. Además, ¿cómo sabes que lo necesitas si nunca lo has tenido? Esto es algo que me hizo mucho sentido también. Eso es algo bueno, en este camino, en esta nueva perspectiva de vida, como estoy viviendo ahora mi vida, estoy profundizando un poco y empezaba a ver eso, ¿no? De cómo sé de que necesito algo si nunca lo he tenido. Mm, Quizás, Eso es, quizás es... eso está muy bueno. Sí, porque es solamente dudar, ¿no? Porque lo que te hace en realidad sentir la frustración es que en ese momento tu mente te dice, tendrías que haber logrado tal cosa. Oye, pero no ha pasado. Sí, pero tendrías que. ¿Y qué pasaría si yo dijera, y si no? ¿Y quién dice que tendría que ser así? ¿Y si no fuera así? Y si fuéramos más allá con el pensamiento, con nuestra mente y le preguntáramos, ¿cómo sabes? ¿No? ¿Cómo sabes que Ujú. eso tiene que pasar si no está pasando? Eso es muy interesante, ¿no? Poder dudar de lo que nuestra mente dice que necesitamos para estar bien. Poder dudar de eso, ¿sí? Sí, yo creo que esta sería mi recomendación principal para todas las personas que en este momento estén viviendo de una frustración bien intensa, más ahora que por la circunstancia, la pandemia. Entonces muchas personas se han podido quedar con sus metas ahí, ¿no? Estancadas. Y bueno, darle esa cabida, ¿no? A esa pequeña duda. No verlo tan cierto al 100% eso que nos dice nuestra mente, nuestro pensamiento. Ujú. Y sobre todo ahora que, como tú dices, pues la vida nos está mostrando que no tenemos el control de nada, ¿no? Y un Ah, día nos dicen también. una cosa, otro día nos dicen otra cosa, y uno ya no sabe qué hacer. Y pues ir yendo, ¿no? Con lo que se va presentando. Porque una de las cosas que descubrimos todos cuando aprendemos esto es que una vez que tú dudas de tu pensamiento, aparecen otras posibilidades. Y entonces ahí te das cuenta de que, oye, se podían hacer otras cosas, ¿no? Así que una gran reflexión has hecho con nosotros, Anisita. Muchas gracias de todo corazón. Solamente ya para terminar, decirles que para todos los que nos hayan escuchado, estén pasando por esta situación de frustración o cualquier otro tema, depresión, ansiedad, dependencia emocional, lo que sea, pueden escribirnos a este número que sale aquí en pantalla. Nosotros ya tenemos 4 años haciendo programas, talleres, conferencias, charlas. Ahora todo virtual estamos haciendo. Eh, y bueno, ya hemos guiado a muchas personitas que así como Angie en algún momento pues se han sentido muy mal y han podido salir de esto, ¿no? Entonces, bueno, para los que no saben, no nos conocen, nosotros hacemos programas de transformación de vida, como el que participó Angie hace un año, hacemos 4 veces al año. El segundo de este año ya comenzó el fin de semana pasado, así que no va a haber hasta agosto. Pero para los que por ahí tengan temas de pareja, porque también hay frustración con la pareja, la frustración explica todo, les cuento que estamos haciendo un taller sobre relaciones de pareja para solteros o para personas con pareja dentro de 2 semanitas. Así que también pueden inscribirse ahí. Vamos a sacar algunos tallercitos virtuales. La verdad que nosotros hacemos más que todo programas, pero ahora, como dice Angie, vamos fluyendo con la situación. Así que sabemos que las personas necesitan mucho ahora de ayuda emocional, por eso estamos haciendo estas charlas y también ahora nos hemos animado a hacerlo más taller, no más en la práctica. Así que muchas gracias nuevamente, Angie. Hasta una próxima Gracias, oportunidad. Y gracias, muchas gracias a todos por haber estado aquí, por habernos escuchado. Y hasta la próxima semana. gracias, Gracias a Diana. ti. Chao, Cuídate mucho. cuídense.